A partir de este momento, estamos activando las cámaras. Soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo de Buenos Aires, Argentina, a través de la radio para toda la Argentina y para las naciones a través de nuestro Ministerio de Trabajo Somos de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo esta enseñanza bíblica bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. Ese es el título que vamos a estar compartiendo y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para recibir esta palabra, ¿sí? Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús, Cristo por dar la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, que sea, como siempre digo, de muchas bendiciones para todos vosotros. Vamos a estar compartiendo este título y vamos a arrancar como base desde Marcos capítulo 9. Dice la palabra del Señor del versículo 5 al 7. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hicimos amén porque es bueno estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora explicamos por qué. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino, acá está la base de la enseñanza, entonces vino una nube que le hizo sombra. ¿Cuál es el título de hoy? Bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. Bajo la sombra de Dios en Cristo. Entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es palabra del Señor en el Espíritu y le damos gloria a su palabra. Amén, amén, queridos hermanos. Observemos que esta palabra es muy hermosa. Acá el contexto del versículo 1, en Marcos capítulo 9, vemos cuando Jesús se queda maravillado, Pedro, ¿verdad? Porque ¿qué ven en Jesucristo? La transfiguración. Entonces vemos que ese privilegio lo tiene Pedro, Jacobo y Juan, que ellos 3 son elegidos y van. Pero ¿cuál es el enfoque de hoy? Porque todo este contexto en este capítulo uno tiene para viajar en la Biblia, tiene mucha enseñanza, pero nos enfocamos en la base del versículo 7. Que en el versículo 7, ¿qué nos dice ahí? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Una voz. Cristo Jesús justamente era el portador de la voz de Dios. Por eso mismo, él quería que a él lo escuchen porque él traía palabra de Dios. De la misma forma, en este tiempo nosotros venimos a la iglesia, venimos a la radio, a través de YouTube, Facebook, y traemos la palabra del Padre a través de Cristo Jesús. Porque fuimos enviados. Como mi Padre envió, yo os envío a vosotros. Nos enseñan su palabra en Juan 20, 21. Entonces, en ese enviado del principio hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo discípulos para predicar la palabra del Señor, pero vemos que estamos bajo una sombra. Entonces, ¿qué es estar bajo una sombra? ¿Qué es una sombra? Una sombra es una región de oscuridad donde la luz la obstaculiza o esconde dejando un tono negruzco, ¿verdad? Como una arbolada, ¿viste? Cuando está en una sombra de un árbol, así. Ocupa todo el espacio detrás de un objeto, es más, es el mismísimo objeto opaco con o sin una fuente de luz frente a él. Esto es muy espiritual.
Porque Jesucristo en Juan 8:12, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en sombras. Pero si Él estamos bajo su sombra, ¿cuál es la diferencia de la sombra literal del mundo o la sombra de las tinieblas a una sombra de Dios? Quiere decir que Él es luz e incluso en una sombra en donde no puede entrar luz, Él es luz. O sea que es una sombra iluminada. O sea, es la sombra de Dios, que es luz. Entonces es muy espiritual, parece una paradoja, ¿verdad? Es como decir, mira qué linda sombra, pero está llena de luz. ¿Cómo una sombra llena de luz? Y entonces, ¿qué decimos? Porque estamos bajo la sombra de Dios, amén, en Cristo Jesús. Y decimos amén. Estas son las enseñanzas bíblicas que nosotros espirituales hacemos en la congregación, en la iglesia, y que son de muchas bendiciones para llevarte a un nivel espiritual como Cristo y como es el reino de Dios espiritual. Para que podamos avanzar, vamos a ir a Números. Lo invito a que vamos a recorrer la Sagrada Escritura. A partir de este momento vamos a hacer un desarrollo del estudio bíblico y vamos a tener que ir a Números capítulo 10. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 9, versículo 7, que hemos mencionado como base, dice, entonces vino él una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él lo oí. Pero una nube le hace sombra a Cristo. En Números capítulo 10, presten atención lo que pasa en el versículo 34. No olvidemos que el pueblo hebreo es sacado, ¿verdad?, de Egipto, redimido de la esclavitud, pero al mismo tiempo Dios le iba acompañando. ¿Qué nos dice ahí el versículo 34? Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, que salieron del campamento. Ahí está. Y la nube de nuestro Creador, iba sobre ellos. ¿A dónde iba? Sobre ellos. ¿Qué significa si hay una nube? ¿Qué pasa cuando está nublado todo el cielo? Viste que a veces hace calor y yo, qué bueno que una nube por lo menos se pose ahí en ese entorno del sol para hacernos sombra. Entonces vemos que en el desierto, ¿cuántos grados de calor hace? ¿Verdad? Entonces, por eso también la Escritura dice, el sol no te fatigará ni de noche ni de día, ¿verdad? Eso está en el Salmo 121. Entonces vemos acá cómo Dios nos ayuda y cómo Dios le ayudó a los judíos en el desierto haciéndole sombra. Y la nube de Jehová iba sobre ellos. Va a tener que ir a Mateo 24 ahora. Entonces, ¿qué vemos acá en el contexto espiritual de esta raíz? Que la nube de Dios estuvo trabajando siempre, desde el primer momento. Y ahora van a ver algo que es muy espiritual y que es muy hermoso como enseñanza. Como enseñanza en revelación y confirmación, porque todas las revelaciones están en la misma palabra. A veces los pastores decían, me dio una revelación. La revelación es lo que está escrito. Entonces, si yo digo, ¿sabe qué? Esa nube saco una deducción bíblica, espiritual, yo mismo, en mi persona, y digo, ¿sabe por qué es una nube? ¿Sabe por qué Dios le hizo sombra con nube? ¿Sabe por qué Dios le habló en la transfiguración, en Marcos 9, desde la nube? Porque Dios es agua. Dice, ¿cómo va a decir eso el pastor? Porque la palabra es agua, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que en Juan 4:14 dice, el que bebiera de esta agua nunca más tendrá sed. Y si vemos en Juan 6, cuando él dice que coman el cuerpo y la sangre de Cristo, vemos en el versículo 35 de Juan 6, dice, yo soy el pan de vida, y que el que me come no tendrá hambre ni tendrá sed. Y vuelve a hablar de agua, sed, en consagración de copa. O sea, todo es muy espiritual. Y todo el tiempo vemos que Dios trabaja con agua para el bautismo, los milagros que hizo Moisés con el agua, el convirtió en sangre, los milagros que hace Cristo en el Nuevo Testamento, en cuando que con el agua hace el mejor de los vinos, que literalmente nunca fue un vino con alcohol, por eso era el mejor de los vinos, es un vino que no está contaminado, es espiritual. Amén. Entonces, así, de la misma forma vemos la copa, todo eso lo compartimos como revelación los domingos en el cuerpo, pero hay que interpretarlo. Ahora, miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces... Mateo 24, 30 está, ¿no?
Mateo 24. Versículo 30. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Dónde va a venir Cristo? Sobre las nubes. Ahora, sobre las nubes. Entonces, ¿qué te está diciendo la Biblia ahí? Acabamos de ver en Marcos 9 y en número 10 que en la nube está Dios. Porque Él dice, la nube del Señor. Y la nube de Jehová iba sobre ellos. Quiere decir que iba haciendo sombra. Esa es la sombra que tenemos en este momento. Ahora vemos también que Cristo viene sobre esa nube. Quiere decir que viene con Dios, con poder. Entonces, todo dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder, porque viene con Dios. Ya viene para reinar y gran gloria, porque la gloria es de Dios. Amén. En Juan 17, versículo 5, le dice Jesús al Padre, devuélveme la gloria que tenía junto a ti, de que creaste el mundo. Y luego nos da esa gloria a nosotros y ora por nosotros, el mismo Señor. Entonces vemos que, ¿por qué está compuesta una nube? Por agua. Por agua. En representación de la pureza y de lo que Él nos da para beber a través de su palabra. Y decimos amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Esta hermosa sombra de Dios a través de Cristo Jesús. Y el mismo Padre usa al Hijo como camino, un puente directo para llevarnos a Él, ya que Él es Él mismo. Ahora vienen unas preguntas acá, como están acostumbrados. Algunos me dicen, pastor, yo respondí varias preguntas. Ah, qué bueno, digo, eso es muy bueno. Pero le decimos a los que van a la iglesia, que no se preocupen, no le hacemos a la gente preguntas en la iglesia, pero sí a los que están sentados al frente, a los discípulos. A los discípulos sí. Así, con eso disfruto yo. Muy bien, y ustedes también. Una pregunta. Primero usted va a tener que ir a Ezequiel capítulo 17, en este enfoque de título, Bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. En la profecía de Ezequiel, ¿como qué animal somos vistos morando debajo de la sombra de Dios? Porque vieron que Dios siempre nos ve como árbol, acá en este caso nos ve como oveja, nos ve como un animal. ¿Qué tipo de animal? Animal nosotros, como animales. A ver, en la profecía de Ezequiel, ¿como qué animal somos vistos morando bajo la sombra de Dios? Linda pregunta, ¿no? A ver, ¿en qué posición nos ponemos? Me acuerdo que una persona dijo, un cuervo, dijo. Y claro, es peligroso, sabemos lo que son los cuervos, ¿no? Ave de galopiña. Sí, sí. Y si decimos una vaca, y si decimos, no sé, un oso, un león, dijeron algunos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Ezequiel 17, 23. Dice, en el monte alto de Israel lo plantaré. Y vemos que Jesucristo andaba, se había transfigurado en el monte, iba al monte de los olivos y oraba. Estamos en Ezequiel 17, 23, amor, ¿eh? Sí, recién vamos a llegar ahí. Bueno. No, porque vos habías dicho 7. 17, perdón, 23. Dice así la palabra ahí. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de especies, a la sombra de sus ramas habitarán. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra, dice, de sus ramas habitarán. Un enfoque espiritual que ahora se va confirmando, ahora viene una confirmación como ya en el Nuevo Testamento confirma esta profecía y esto que se cumplió en la venida de Cristo. Entonces vamos a tener que ir a Marcos capítulo 4 y vamos a leer versículo 30 al 32, anoten así. Pero va una pregunta. ¿Qué pasa con el grano de mostaza cuando es plantado y luego crece? ¿Qué pasa con el grano de mostaza? Hemos escuchado hablar mucho del grano de mostaza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el grano de mostaza cuando es plantado y luego crece? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O qué parábola la compararemos? Ay, nomás. Acá vemos al Señor que está a punto de tantas parábolas que Él da, dar un ejemplo de lo que es el reino de Dios. Y vamos a ver cómo se junta con la profecía de Isaías 17, de Ezequiel 17.
El versículo 31 dice: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahí nomás. Jesús fue plantado en la tierra como un normal, como un pequeño, o sea, como un hombre normal. Pero luego, cuando llega a la cruz, creció de tal manera que venció a Satanás, y el ministerio de Cristo Jesús, cuando hasta que llega a la cruz, se había disuelto. Solamente vemos que está al lado de la cruz María, la madre, y Juan, ¿verdad? A quien le dice: ahí tu madre, ahí tu hijo. Quedaron ellos, y estaba ahí por ahí María Magdalena, y no había nadie más. O sea, no estaban ni los 5.000 que alimentó, ni los 70 que mandó de 2 en 2, no estaban ni los discípulos, ya Judas lo había traicionado, Pedro lo había abandonado, etcétera, ¿verdad? Entonces parecía ya su reino destruido, parecía un grano de mostaza que había llegado a tierra, murió y no creció. Pero él muere, resucita al tercer día y crece de una manera que todos vamos a ser morada bajo su sombra. Por eso dice el versículo 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces nos lleva a volar y a morar en su... Entonces una persona que está llena del Espíritu y está en el camino de Dios y está morando con Él, vuela. A veces mi esposa me dice: ¿cómo sabías esto? Y yo digo: mira, ahora va a pasar esto. ¿Y cómo sabías esto? Y yo digo: es algo que no lo puedo explicar. Porque nos da la vista que nos habla también en Isaías de la vista de águila. Podemos ver más allá. Uno está en un diálogo con alguien, estás conversando y ya el Espíritu lleva más allá. A veces tengo diálogos con la palabra de Dios, con personas que practican la palabra, y mientras está hablando ya tengo todas las confirmaciones. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu te lleva más allá. Amén. Y eso le pasaba a Jesús. Por eso le tenía toda la respuesta a los fariseos. Ya estaba más allá. ¿Vieron en Juan 8 cuando le traen a la mujer en adulterio, que le traen los escribas? Él estaba más allá, ya tenía la respuesta más allá. Ya tenía un contacto con el Padre para contestar. Cuando traen la moneda del César, le dicen: muéstrame la imagen, ya estaba más allá para dar una respuesta. En todas las áreas, en cada pregunta que le hace, está el más allá. Cuando da también la señal de Jonás, ustedes no tendrán más que la señal de Jonás. Y así un montón de cosas a las cuales nosotros como pastor, yo como pastor, quiero llevar a lo de mi congregación, a mis ovejas. Las ovejas que vienen a mi iglesia, los llevo al nivel de Cristo Jesús, porque estamos bajo la sombra de Dios, que es poderoso, porque es una sombra de nube de agua que viene para saciarnos y para llevarnos a grandes bendiciones y a la vida eterna. Hablando de vida eterna, uno de los títulos que vamos a estar compartiendo hoy a la tarde en la iglesia. Vamos entonces a otra pregunta más. Pero primero vamos a tener que ir a Isaías 49. Presten atención acá. Vamos a una pregunta. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de qué. Acá hay una pregunta muy buena a todo lo que escudriñan las escrituras, porque es un pedazo de un texto bíblico. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió la sombra, me cubrió con la sombra de qué. ¿De qué? Y acá vamos a ver que esta sombra es muy importante para nosotros. ¿Vieron cuando hacemos una oración? ¿Y qué hacemos todo? Ahí le doy la pista. ¿Qué hacemos cuando vamos a poner algo en oración? ¿Qué decimos? Lo ponemos en tus manos, Señor. Yo sé qué dice Isaías 49:2, porque la pregunta fue: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de qué. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Entonces cuando Cristo nos pone en la mano de Dios, no nos puede tocar el enemigo, porque estamos bajo esa sombra de protección. Pero dice: y puso mi boca como espada aguda, y rápido te lleva a Apocalipsis 1. O sea que la misma palabra, o sea, ustedes observen que dice: y puso mi boca como espada aguda. Está profetizando Isaías en cómo iba a venir Cristo Jesús con una espada muy afilada. Entonces nosotros que predicamos la palabra tenemos que estar bien afilados, porque si no estamos bien afilados es peligro. Apocalipsis capítulo 1,
en el versículo 16, presten atención a lo que dice la palabra del Señor, cuando ya les hace las revelaciones acá a Juan. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahí está, una espada aguda de 2 filos, acá vemos 2 filos, que representa el superior y el inferior. O sea, trabajando en el cielo y en la tierra la palabra de Dios. Superior e inferior. ¿Cómo? Todo esto lo confirma en lo que es una espada superior, inferior, y cómo trabaja Dios. Está en 1 Juan 5. Ahí aclara perfectamente en el versículo 7 y 8. No lo estoy diciendo yo para personas, para ir dándoles una idea de cómo trabaja en el cielo los 3 y cómo trabajan en la tierra los 3. Amén. Vieron que en la tierra trabaja el espíritu, el agua y la sangre, dice. Amén. Pero en el cielo está el Padre, el Verbo y el Espíritu. Todo eso dice ahí. Entonces hay que ver por qué esa espada de doble filo. Trabaja en la tierra, trabaja en el cielo y trabaja en la tierra. Hay un doble filo. Estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué dice? Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de doble aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. Ahí nomás. Bueno, esto confirma también lo que dice Isaías. Ahora vamos a tener que ir a cantar. Vamos a cantar, capítulo 2. ¿Por qué? Porque viene una pregunta acá con este enfoque, bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. Esto es como un texto bíblico. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me que. Yo en la iglesia, ahora me estoy acordando de las preguntas paradójicas como dicen, queremos pistas, pastor, me dicen, para la respuesta. Bueno, entonces me olvidé que estaba dando pistas, ¿no? Porque termina diciendo acá el cantar, bajo la sombra del deseado y no está la respuesta. Entonces hay que saber la respuesta para que el lector sabe cuál es la respuesta. El Espíritu le recuerda. Sabe el pasaje, el capítulo y todo. Claro. Estas prédicas son buenas para aquellos que dicen, el Espíritu me recuerda todas las cosas. Ah, qué bueno, ¿no? Porque el Espíritu le recuerda lo que está escrito. Entonces yo le puse un ejemplo, le digo a la gente, lo que uno hace, como para hacer un chiste, pero al mismo tiempo viene una respuesta. Le digo, una persona subió en el colectivo, desde Capital para venir a su casa. Pero resulta que uno sale del trabajo cansado y no ve la hora de buscar un asiento y sentarse. Pero de repente sube el colectivo, estaba lleno el colectivo. Y encima no había asientos. ¿Cuál es la paradoja para esta respuesta? Una persona se sube al colectivo y lo primero que quiere es sentarse, porque está cansado. Pero ¿qué pasa? Sube el colectivo, está lleno y encima no hay asiento. Entonces ahí di la respuesta, le digo. Entonces uno pone a pensar, ustedes estarán pensando en el otro, ¿y qué está queriendo decir? ¿Cuál es la respuesta? Claro, vuelvo a leer, saquen conclusiones. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Acá está representando a Jesús. Bajo la sombra del deseado me ¿qué? ¿Y la respuesta cuál es? Vamos a leerla. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me sentaré. Ahí está, me sentaré. Yo dije que uno sube cansado en el colectivo y lo único que quiere es sentarse, pero no hay asiento. O sea, la respuesta está, si no hay asiento, en sentarse. Estas son las cositas que también nos entretienen y que son en temas, les recomiendo mucho que vean en YouTube la prédica, ¿cómo es el título de la prédica? La paradoja. La paradoja, que es muy lindo, escrito que el Señor implementa muchas paradojas en muchos contextos, la mayoría, así como las parábolas, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a ir ahora al Salmo capítulo 17. Vamos a ir al Salmo capítulo 17. Va otra pregunta más. ¿Cómo que nos guarda el Señor bajo la sombra de sus alas? O sea, el Señor nos guarda, pero como que nos guarda. No quiero decir como qué cosa, porque no somos cosas, sino que somos hijos de Dios. Entonces diría otro, como hijo de Dios, pastor, ¿verdad? Como que nos guarda. Entonces, cuando me pidieron pista para la señal de que la respuesta, es un texto bíblico, el más conocido, uno de los más conocidos de la Biblia, es muy fácil la respuesta. Como que nos guarda el Señor bajo la sombra de sus alas, como qué cosa. Entonces, como no podían sacar la respuesta, y yo mirando, te había mirado a vos, ¿no? Te había dicho,
desde que eras niña yo te miraba con mis ojos. Te había dicho así en chiste, ¿no? Desde que eras niña te miré, te vi con mis ojos. Un ejemplo, para dar una señal. Y resulta que vamos al texto bíblico y ¿qué nos dice? Porque es en el contexto. Salmo 17. Capítulo 8. Sí, Salmo capítulo 17, versículo 8. Dice así. Guárdame como la niña de tus ojos. Ahí está, ¿ve? Guárdame, porque Dios nos mira desde siempre, desde chico nos mira. Guárdame como la niña de tus ojos. Y luego dice. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Cuál es el título de hoy entonces? Bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. Ahora, vaya, ahí está en el Salmo, ¿verdad? Salmo capítulo 57, vamos a ir. Entonces vemos que el Señor acá nos guarda como a la niña de sus ojos. ¿Por qué niña de sus ojos? De sus ojos. Porque ¿qué está reflejado en sus ojos? Nosotros. Su creación. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo hiciste para formarnos a tu imagen y semejanza? Porque es una buena pregunta, porque Él creó los ángeles, pero no son exactamente como Él. ¿Y cómo hiciste, Señor, para quedarnos a tu imagen y semejanza? Entonces, la palabra me llevó a Génesis 1, en donde dice que en el principio todo era agua. Pero yo lo veo a Dios, miren lo que le voy a decir, mirando este planeta lleno de agua, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, y Él deseando crear, formar algo nuevo. Ya había formado muchas cosas, pero deseaba formar algo. ¿El agua qué hace? Un reflejo. Entonces Él se mire como un espejo. ¿Y qué termina diciendo Génesis 1, 26, 27? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es un reflejo, es una imagen. Somos el reflejo de Dios. Y luego el apóstol Pablo lo confirma en Corintios, en donde dice que nos miramos como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué dice el versículo 1 en el Salmo capítulo 57? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. En la sombra de tus alas me ampararé. Entonces, si uno le hace una pregunta, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas, ¿qué es lo que hacemos? Es una pregunta, ¿qué hacemos bajo la sombra de las alas del Señor? Y la respuesta es, me ampararé, me ampararé. Por eso te invitamos a ese amparo, a esa sombra, en nuestra iglesia Somos de Cristo Jesús, para que estemos en esa sombra que es tan maravillosa de protección de Dios. Vamos a ir al Salmo capítulo 121, ya que estamos en los Salmos. Pero viene una pregunta. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿A tú? Habíamos hecho una enseñanza también sobre este tema, pero acá viene una pregunta. El Señor es nuestro guardador, nuestro Creador es nuestro guardador, nos guarda como un tesoro. Pero también es tu sombra. ¿A dónde es tu sombra? ¿A la izquierda o a la derecha? Diríamos. Y si se hizo una prédica a la diestra de Dios, no existe izquierda para Dios. Dios anda por derecha. Entonces la respuesta, ¿qué nos dice ahí el Salmo 121, versículo 5? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. A tu mano derecha, a tu mano derecha. Así que miren la prédica que se hizo el jueves pasado, a la diestra de Dios, ¿no? El jueves pasado fue, bueno, no sé, pero está en YouTube también. Es muy linda y muy espiritual. En Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, porque acá vemos que, vamos a hacer una pregunta para la Primera de Pedro. Somos guardados por el poder de Dios mediante, ¿qué cosa? ¿Mediante qué? Es una buena pregunta, que es algo que todos tenemos que tener cuando nos acercamos al camino del Señor. Y hemos visto que muchos ejemplos le pasó a todos los que se acercaron a Cristo. Entonces somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué cosa? En 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 nos explica de qué forma somos guardados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque acá vemos que Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo próspero. Entonces somos guardados mediante la fe.
Si uno quiere ser guardado por Dios, es mediante la fe. Cuando a mí me pidieron una pista, pastor, y yo le dije, el que tenga oído para oír, que oiga. Eso es una pista, ¿verdad? Para que se den cuenta de que, del Romanos 17 que dice, la fe es por el oír, la palabra de Dios, entonces, enfoque fe. Eso fue una pista. La otra pista fue, porque no podían acertar en el sentido de decir fe, la palabra fe, somos guardados por la fe. Entonces yo dije, tenía una estatua, San Peperín, por no dar ningún nombre ni hacer idolatría por nadie, y le pedí un milagro y un deseo y no me lo ha concedido. Y ahí la respuesta era fácil, porque 2 Corintios 5:17 dice, por fe andamos, no por vista. Fe, nuevamente. Entonces la respuesta estaba dada. Entonces acá vemos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué pista que le estamos dando. Vamos ahora a Lucas capítulo 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 y voy a hacer una pregunta. Y el poder del Altísimo te cubrirá, dice la palabra del Señor, con su sombra. La pregunta es, ¿a quién fue dicha esta palabra? En toda la Biblia hay una persona que se le dijo esta palabra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién fue dicha esta palabra? Y ahí me habían pedido una señal que no puedo acordar en este momento cuál fue la señal que había dado. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Sí? Ahí empieza diciendo, respondiendo, seguramente muchos habrán acertado esta pregunta. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el título de hoy? Bajo la sombra de Dios. En Cristo Jesús. Porque acá confirman, porque es Cristo Jesús todo, por el camino para esa sombra. Entonces, acá vemos al Espíritu Santo de Dios, el poder del Altísimo cubre con esa sombra, y a través de esa sombra luego vemos que nace Cristo Jesús. Ahora viene la pregunta más capciosa y más fuerte. Este es fuerte. ¿Por qué? Porque acá va a entrar el discernimiento espiritual y puede saltar el espíritu de fariseo de muchos. Hablando de sombra, ¿puede un pastor de Dios sanar a enfermos con su sombra? Esa es la pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Puede? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Porque estamos hablando bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice la Sagrada Escritura y van a ver lo que dice la Escritura que nos impresiona a todos nosotros. Hechos capítulo 5, vamos a ir viajando a Hechos capítulo 5 para ir terminando con este estudio bíblico en donde estamos hablando que estamos bajo la sombra de Dios. Entonces, si estamos bajo la sombra de Dios, hay un gran poder que se manifiesta en nuestra vida. Y ese poder es el mismo Cristo Jesús a través del Padre. Este poder lo tenían los hombres de Dios, lo siguen teniendo en este tiempo, tanto mujeres y hombres que creen y es por fe. No se olviden que en Juan 14:12 dice, y harán las obras que yo hice, mayores harán, porque yo voy al Padre. Dice así el versículo 4 en Hechos capítulo 5. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? No, perdón, en Hechos capítulo 5... 4 me dijiste. Hechos capítulo 5, ¿no? Sí. Espere, no, un segundito nada más. Porque estaba explicando este detalle que es muy importante. Muchos de los que creen en el Señor se iban aumentando en gran número, en gran manera, o sea, tanto mujeres como varones. Entonces, ¿qué vemos acá? Si nosotros observamos el versículo 14,
Algo vamos a decir 14, exactamente, ahí el Espíritu me recordó. Y los que creían, empieza diciendo, ¿verdad? Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Acá está hablando de los que creen, en ese tiempo, cuando empiezan el ministerio de trabajo, ya empieza el ministerio de trabajo Pedro. Acá vemos en el versículo 1, 2, 3 y 4 de Hechos 5, en donde se manifiesta el poder que le había dado Dios, que yo a veces cito de Juan 20, 23, no le había dicho a quienes perdonan los pecados les serán perdonados, y acá vemos en Hechos 5 que Pedro no le había perdonado a Ananías y Zafira, que pecaron contra el Espíritu, se quedaron con un diezmo y perecieron y murieron. Perece, le dijeron. Y acá vemos que se va aumentando porque entra el temor de Dios, porque veían que tenían autoridad y poder de Dios los discípulos. En el versículo 15 ya dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos. Ahí está, o sea, ustedes imagínense en esto. Están los hombres de Dios trabajando para Dios. Y es que gana tiempo, hay muchos enfermos, hay muchas personas que están enfermas, ¿verdad? Entonces, le sacan y lo ponían así, lo ponían en camas y en lechos, en la calle, como desfilado en orden. Luego dice, ¿para qué? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces, vemos el contexto y vemos en la Biblia, nos hace mención que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era Pedro, ni la sombra de Pedro, sino que era la sombra de Amén. Dios con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué representa eso? En Gálatas 2:20, cuando yo digo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces la sombra mía, ¿de quién es? La sombra de Dios. Entonces, si hay una persona que está enferma y uno cree en esa palabra y toma la palabra y pasa esa sombra, yo otra vez te enseñanza que estoy haciéndole a todos, una sombra espiritual. Es decir, una sombra de luz, porque la sombra es oscuridad, pero en este caso es luz. Es una paradoja. Entonces esa sombra de un hombre de Dios, por eso es ese poder en el sacerdocio que da en Hebreos 7, cuando uno, porque no cualquiera puede consagrar, usted sabía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, sí. Se consagra cuando hay un sacerdocio del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón, que es para levita. Entonces uno tiene que entender ese contexto de sacerdocio, porque es muy delicado consagrar su cuerpo y su sangre, porque uno tiene que estar guardado en santidad y en pureza en todas las áreas. Y al mismo tiempo, si uno está hablando de una sombra de Dios, para que la sombra de Dios habite en un hombre de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Es decir, tiene que estar lleno de lo que dice Isaías 11, versículo 2, de los 7 Espíritus de Dios. Es decir, que tiene que estar dando lo que dice Gálatas 5, 22, 20, los 9 frutos que figuran ahí, más en Efesios 5, 9, más los otros 2 frutos, que suman a 11 frutos del Espíritu. Entonces, todo ese contexto acumulado en un hombre, se acumula, ¿qué? Un gran poder. Miren, yo me vengo a sentar acá en la radio para hablar con convicción y poder. Pero si no tengo el Espíritu de Dios, ¿cómo puedo hablar? No saldría palabra de mi boca para dar una enseñanza. De la misma forma, Cristo Jesús, cuando caminaba convencido con ese poder, porque tenía sobre él la sombra de Dios, que hemos visto en Marcos 9. Pero lo que le estaba mostrando en Marcos 9 Jesús a Pedro es que luego él iba a ser portador de esa gloria y de esa luz y de esa sombra. Y como yo entiendo que hay una descendencia, que a través de esa simiente hay una generación de hombres de Dios, de Cristo en adelante, en donde van a adquirir un poder, de tal manera que hasta la ropa tiene poder. A Jesús le tocaron la ropa, el manto, y se sanó la mujer. Luego vemos que también los discípulos, incluso Pablo, los paños de él, su ropa, tenían ese poder. Elías, le vemos en el Antiguo Testamento con ese poder que le da a Eliseo su saco. Y vemos pastores que hacen eso, pero ¿cuál es el verdadero poder entonces? Es lo que irradia a alguien que está lleno del Espíritu de Dios. O sea, yo tengo esta campera, yo tengo la sombra, en este momento hay sombras, tengo la luz y hace una sombra. Pero cuando estás lleno del Señor ya no es tu sombra,
es la sombra de Dios. Amén. Entonces cuando yo declaro con el poder de la boca una bendición, una sanación a las personas, e incluso uno hace una dinámica de una sombra, se cumple no por el poder del hombre, sino por el poder que habita en él. Entonces, ¿qué acabamos de ver acá en esta enseñanza? Si uno dice, ¿puede un pastor de Dios sanar a un enfermo con su sombra? La respuesta es sí. Pero no es sí para que caigan en una doctrina de confusión, sino que está escrito en la Biblia y dice la palabra del Señor en el versículo 15 de Hechos 5. Lo volvemos a repetir completo. Dice, tanto que se sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas de lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Dios, la sombra del Omnipotente está en la sombra de Dios, pero el hombre de Dios tiene que creer que es así. Amén. Porque el fariseo te va a decir, no, bueno, tenés poder, ¿qué va a tener poder tu sombra? Y si tiene poder tu sombra, ¿por qué la sombra de Dios? Amén. Porque estamos bajo la enseñanza, bajo la sombra de Dios. Amén. Hoy la gente ve a la iglesia, hay gente que va, que tiene alguna enfermedad y pasa al altar a hacerse orar, a ungir. A ungirse, sí. ¿Verdad? Entonces, el pastor, yo como pastor creo y tengo la certeza de que esa persona va a ser sanada, pero no por mí, sino por el poder de Dios, porque Dios no se puede negar a su palabra. Si vamos a Juan 14, vayan a Juan 14, entonces, ¿por qué Dios le da ese poder y esa sombra a los hombres y mujeres? Porque hay mujeres que están convencidas de que tienen el poder de Dios. Porque Cristo mismo nos moja la oreja en el versículo 12, en donde Él mismo dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Él dice las obras que yo hago, pero miren, nos sorprende lo que dice el versículo 10. Lo vemos el versículo 10 anteriormente, ¿qué dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí está diciendo, la sombra del Padre está en mí. Y ahí luego dice, crean por las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahí está, yo tampoco, sino que hablo por lo que me da Dios. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Él hace la obra. Obra, milagro, pero después nos dice a nosotros que hagamos los milagros. En Juan 14, ya el versículo 20, ¿qué dice? En aquel día, declaro, este es el día. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, ¿qué tenemos? Amén, gloria. Poder. Ahora, en el mismo contexto, lea el versículo 23 para que vean qué gran poder que hay. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo predico la palabra, guardo su palabra. Y mi Padre le amará. ¿Quién dice que te amará? El Padre. Entonces, ¿quién va a venir la sombra de quién? De Dios. Y vendremos a Él y haremos vendremos, moradas. Plural, viene Cristo, viene el Espíritu. Y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Si el Padre está morando en mí, y Cristo mora en mí, y el Espíritu mora en mí, ¿la sombra mía de quién es? Amén. ¿De quién es la sombra? Del Omnipotente. La sombra de Dios. De Dios. ¿Se va a sanar un enfermo si tiene fe? Sí. Pero si pasa al frente a alguien que le vas a hacer sombra y primero te critica, te juzga, como dijeron, ¿y este que no es el hijo de carpintero? Cuando ya te tienen a cuerear, a juzgar, Dios no lo va a sanar, porque es por fe. Claro, es por fe. Pero tiene que tener conocimiento bíblico para entender por qué un pastor está haciendo de repente algo con una sombra, porque no es la sombra de él. Entonces Dios nos está mostrando que en su sombra hay poder. Y esto es para decir amén. 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 Para terminar, queridos hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar en esta palabra con el salmo que ustedes dirán, hay algo que se está olvidando. No me estoy olvidando. El Espíritu no se puede olvidar. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos habló de una sombra. Nos empezó diciendo en Marcos 9:7, entonces vino una nube y le hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Sí, Señor. Como que el Señor te está diciendo, a este pastor que estás escuchando por la radio es mi hijo amado. En Romano 8 aclara, yo puedo decir Abba Padre. Versículo 15 dice, porque estoy lleno del Espíritu Santo de Dios para predicar. Si no, no podía salir palabra de Dios de mi boca. De Jesús salía palabra de Dios porque tenía al Padre. Amén. Y hemos visto que en Juan 14:23, si tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu, tengo poder. Sí, Señor. En mi sombra, en mi boca, en mis manos. Hay poder por todos lados. Una persona me preguntó a mí,
y le comparto esta revelación. Pastor, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Es verdad que tenemos 5? Y yo le dije, no, tenemos 10. La persona asombradamente dijo, ¿por qué 10? Porque si son 5 los literales, hay 5 espirituales que Dios también lo hizo mención. Hay una vista literal, que es un sentido que puedo ver, pero una vista espiritual. Hay una voz literal, pero hay una voz que es espiritual. Lucas 6, 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ya no es un lenguaje como el que estás acostumbrado a escuchar, sino que es otro sentido espiritual. Jesús dijo, el que tenga oído por oír que oiga, pero no está hablando de tu oído, del sentido literal, está hablando del otro oído, que es espiritual. Habló de la mano derecha, habló del pie. Entonces, si vamos a hablar de sentidos, hay sentidos espirituales que tenemos que ejercer. Estamos acostumbrados a ejercer un sentido literal, pero no estamos desarrollando el sentido espiritual. Cuando desarrollamos el sentido espiritual, estamos más allá de lo natural para entrar en lo espiritual. En el Salmo, capítulo 91, el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y te invito a vos y a todos, a mi iglesia, a nuestra iglesia, Somos de Cristo Jesús, para morar bajo esa sombra del Omnipotente. Porque la palabra omnipotente significa todopoderoso. Significa que no existe imposible para Él. Ataques siempre hay. Yo como pastor, Cristo tuvo todos los hombres de Dios. Pero nosotros no nos damos por vencidos. Amén. Peleamos la buena batalla sabiendo que somos más que vencedores. Y eso que Satanás te robó un día, Dios te lo devuelve multiplicado. Amén, gloria a Dios. Te lo devuelve multiplicado y está confirmado y es bíblico. Lo tengo que creer. No tengo que quedarme pensando en que algo me pasó en mi vida. Al contrario, tengo que declarar que Dios me está queriendo educar y hay un propósito detrás de lo que me está sucediendo. Cuando Dios permite que se levante una tormenta es porque va a haber una bonanza. Porque siempre que llovió paró. Entonces siempre que vemos que hay un amanecer, mientras tengamos vida tenemos esperanza. Y nosotros con esa esperanza te invitamos a la iglesia para que formes parte. No hacemos nada malo, al contrario. He escuchado hermanos y ese pastor están hablando mal de su iglesia como que hay doctrinas equivocadas. Yo no hago nada malo. Es malo predicar la palabra. Cristo Jesús cuando caminaba lo tenía como Belcebú, porque decía que hacía doctrinas engañosas. ¿Pero qué? ¿Predicar la verdad es engañoso en este tiempo también? No, no es engañoso. Pero estamos viendo cómo Satanás sigue trabajando y se cumple la palabra que los tiempos, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Quiere decir que todo se va cumpliendo y se va repitiendo. Las cosas no van cambiando. Dios nunca cambia. La palabra nunca cambia. Somos nosotros los hombres que cambiamos y queremos hacer cosas que no están escritas en la Biblia y que se están haciendo. Pero cuando Dios levanta hombres de Dios que desenmascaran a los falsos, a los lobos, que no doy nombre de nadie, sino que eso está a la vista y lo juzgará Dios, no yo. Entonces ahí vemos que se pone, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, Juan 6? ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién seguiremos? ¿A dónde vamos? Lo único que te puedo decir es que el ciego que guía a otro ciego cae en un pozo, dice en Lucas 6, 39. Pero en el 40 dice que si nos dejamos instruir por la palabra de Dios, amén, seremos como el Señor y tendremos la mente de Cristo. Y estaremos llenos de su Espíritu Santo para declarar. Eso es estar bajo la sombra de Dios. Estar bajo la sombra de Dios es estar bajo esa protección. Te pido, Padre Eterno, derrames esa sombra de luz. Miren qué parabólico, una sombra de luz. En cada oyente, en cada persona que está escuchando esta enseñanza. Que en este momento esa sombra se pose en nosotros. Si estás escuchando vas a cerrar los ojos y vas a ver que aún cerrando los ojos vas a ver una luz. Porque no existen sombras de oscuridad en el reino de Dios, sino sombras de luz. Y la sombra de luz es Dios. Y la sombra de luz es Cristo Jesús. Por eso en Mateo 5:14 ya nos dice, vosotros sois la luz del mundo. No guardemos esa luz. Podamos ver más allá. Ver más allá. Juan 3:3, el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios.
como el ciego que dijo, antes cuando veía, no veía a Dios, pero ahora que no veo, puedo ver a Dios. Aprendamos a ver de una forma espiritual, que por más que tengas los ojos cerrados y veas sombras, Cristo te hará ver la luz. Por eso a los ciegos los hizo ver. A los ciegos los hizo ver. En el nombre de Cristo Jesús, declaro, Padre, que esta sombra que nos está cubriendo en este instante, en esta hora, trae bonanza, trae sanación divina en el nombre de Cristo Jesús. Le vamos a poner el sello. ¿Sí? Voy a pedir a mi esposa que ore en hebreo, este Padre Nuestro solamente, para ponerle el sello a lo que hemos pedido. A lo que hemos pedido. Sí, Señor. Y cada persona que está escuchando, se le va a cumplir todo. Porque Cristo dijo en Mateo 6:6, a solas. Yo ya lo hice a solas con el Señor. Pero cuando estamos reunidos como iglesia, dice vosotros, en el versículo 9, plural. Vosotros, porque siendo uno el pan, nosotros como son muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de ese mismo pan, de ese mismo Cristo Jesús, en su presencia. Cuando Él dice orar, está diciendo contacto con la sombra, para que nos cubra la sombra del Padre. Por eso empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocemos tu reinado, Señor, que Cristo Jesús nos ha librado de todo mal. Ponemos todos los pedidos de oración en tus manos. Que la sombra del Omnipotente esté siempre con nosotros, para que nada nos falte. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos puede faltar, que en vez de pradera nos hace descansar, en agua de reposo nos pastoreará. Confortar a nuestras almas, nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, tu sombra estarás con nosotros. Sí, Padre, la sombra del Omnipotente unge nuestras cabezas con aceite, nuestra copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. En la casa de nuestro Padre Eterno vamos a morar, pero por todos los siglos, como dice Apocalipsis 22:5. Con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y con la familia de la fe. Y pedimos en esta obra, Señor, así como pedimos por los hermanos de la familia de fe, por nuestros parientes, que se cumpla en nuestra vida, Hechos 16:31. Pide, ora conmigo, Señor, que se cumpla Hechos 16:31, como declaramos siempre en la iglesia. Que por creer en Cristo Jesús y estar bajo esa sombra sea salvo yo y toda mi casa. Amén. Que se acerquen a la luz, que se acerquen a la luz, que se acerquen a la sombra del Omnipotente, donde la misma sombra es luz, en el nombre de Cristo Jesús. Y somos en la tierra que pisamos, te pedimos, Padre, por la Argentina. Oramos por los gobernantes, por los que en este tiempo nos están gobernando, los que están de turno, Padre, lo entregamos en tus manos. Y que en algún momento puedas levantar un hombre de Dios para gobernar, como también fue levantado José en Egipto. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, que la sombra de Dios se haga presente en la República Argentina, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y en toda nación que declare esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 que así sea. Soy el pastor Ángel Ferreira de Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo esta enseñanza de esta ocasión titulada Bajo la sombra de Dios en Cristo Jesús. Pero ya le bendecimos a todos con la paz de nuestro Señor. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Lo vamos a estar poniendo en YouTube, también está en nuestro Facebook. Para mayor información están las líneas telefónicas. Si querías acercarte a nuestra iglesia a congregarte o formar parte del ministerio para enseñanzas, comunicate con nosotros a los números telefónicos. Y no se olviden que la respuesta blanda apacigua la rencilla. Y si por primera vez estás escuchando y no aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, te invito a que digas estas palabras conmigo. Padre eterno, reconozco que he pecado contra ti, pero me arrepiento de todo corazón y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida y quiero formar parte de hoy en adelante
del reino de Dios y estar bajo tu sombra. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén. Si hiciste tu oración, acércate a una iglesia, a un pastor, y forma parte del reino de Dios y camina bajo la sombra del Omnipotente. Y como siempre decimos, ¿están preparados para más? Estamos hasta las 12 del mediodía. Nosotros acá nos quedamos en la radio. Vamos a ir a una tanda publicitaria que de amiga. En instante regresamos con todos vosotros. Comunicate a la línea telefónica. Nuestra querida Sabina está ahí en la línea telefónica. Nosotros estamos acá hasta las 12 del mediodía. Shalom, bendecida vida para todos. Muy bien, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Shalom, bendecida vida para todos. Compartan esta enseñanza a través de las redes sociales, de tu Facebook, YouTube, tu WhatsApp. Compartirlo y que sea de muchas bendiciones para todos. Saludamos ahí a Samuel, que nos estuvo mirando, a Natanael, a Lau Luz, a Miguel, a Egon, a Richard, a Ricardo, a Fabio, a Marlene y todos. Gracias por estar ahí y compartan esa enseñanza. Shalom, bendecida vida para todos, y nos quedamos bajo la sombra del Omnipotente en Cristo Jesús.